con Él en oración. Es un alimento a nuestra alma. No solamente es conveniente y muy útil alimentarnos en lo físico, sino también debemos alimentarnos en lo espiritual. Así que voy a pedirle a Marcos Taló, ¿dónde estás? Por ahí. Acá estás, Marco, vení. Ah, y me estaba olvidando, vení, Marco. Quiero darle la bienvenida también a esta hermosa familia Gravano que nos visita. Hola, queridos Mauricio, Vane, Agustín. Ellos hace un tiempo atrás, por razones laborales, tuvieron que dejar la ciudad y hoy nos están visitando. Nos llena el corazón su presencia. Marcos, hoy comenzamos, hoy en realidad es un domingo con tema libre, en el que nos va a guiar Marcos Taló. Él ha estado participando en el equipo pastoral hace unos meses atrás y le hemos pedido que él nos guíe en este día con la palabra de Dios. El domingo que viene se va a comenzar una nueva serie de Judas, así que vamos a estar prestos y alertas también ya desde el próximo domingo para esta nueva serie. Hoy escuchamos al Señor a través de la voz y de la boca de Marcos Taló. Oramos para que el Señor nos guíe. Señor, quiero pedirte de manera especial e interceder ante ti por Marcos, este querido y hermoso instrumento tuyo. Úsale, Señor, quita de él todo lo que le altere, todo lo que perjudique su buena comunicación contigo. Señor, que él pueda transmitir lo que tú has puesto en su corazón, que él pueda hacerlo libremente. Bendecimos a Marcos Taló y, Señor, bendecimos tu palabra que va a ser expuesta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Buen día, hermanos. Dios los bendiga. Cuando Rubén me pidió que hablara, le digo, Rubén, ¿qué tema querés que dé? Empezamos con Judas y me dice, bueno, sí, puede ser. No, mejor da vos un tema que sienta en el corazón de parte de Dios para darlo. Y quiero confesar algo, es la primera vez que lo hago esto. Siempre me incomodó el hecho de que me digan, da un tema vos tuyo. Para mí es más fácil que me digan, da tal tema, porque, no sé, por ahí uno cree que no sé si es realmente de Dios el tema que uno va a dar. Es preferible que otro sea a cargo delante de Dios el tema que le dan a uno y sentirse en esa libertad que para mí me encierra, saber que si realmente lo que uno tiene en el corazón es palabra de Dios para dar. Y desde que llegué acá al templo y entramos a la sala pastoral y el pastor le dice a Marta, entra, comenta cuál es el himno que vamos a cantar. Y yo le dije, está perfecto. Y después cuando Esteban empezó a hablar y me dio ya la mitad del mensaje que yo tenía para compartir con ustedes, digo, porque le pedí al Señor, ¿realmente esto es palabra tuya? Y creo que el Señor me mostró que sí, que es palabra de Dios para todos nosotros en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor y que realmente Él a través de su Espíritu Santo pueda hablar a los corazones de cada uno de nosotros que estamos acá. Yo lo voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos ya lo estuvimos viendo, solamente voy a tomar un versículo en el cual nos vamos a basar para poder desarrollar esta mañana el tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Hebreos capítulo 12. El penúltimo versículo, versículo 28. El autor de Hebreos le escribe a estos hermanos judíos y le está diciendo en esta parte, vamos a hacer un poco para acordarnos,
que no se olviden ustedes, como buenos judíos que son y saben la historia, de aquellos hebreos en la antigüedad que renegaron de Dios y los que le pasó. Y lo que vieron sus antepasados en el monte Sinaí cuando Dios estaba dando los mandamientos a Moisés, lo que ellos veían, dice que tenían miedo y temblaban de lo maravilloso, de lo poderoso que allí estaba sucediendo. Entonces le dice a estos hermanos judíos, el autor de Hebreos, en Hebreos 12, 28, le dice así, termina la idea diciendo, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos. Y con esta misma gratitud, servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, le estaba haciendo historia de un reino que pasó, que fue el reino de Israel. Todas estas cosas que ellos vivieron, que fueron fabulosas, que todos nosotros nos admiraríamos también hoy en día si sucedieran. Dice, eso no sirve de nada comparado con lo que nosotros vamos a recibir. Entonces nosotros, recibiendo este reino, debemos de ser agradecidos. Y de esta forma, con esta gratitud, debemos servir a nuestro Dios. Ser agradecidos. El tema de hoy se llama, de este sermón, espíritu de gratitud. ¿Por qué le puse espíritu de gratitud? No porque haya un espíritu dando vuelta, porque por ahí hay algunos que hay espíritus, espíritu de gordura, no, tenés que aflojarle a lo que estás comiendo, ¿ah? Espíritu de sueño, y en Proverbio dice que son que un perezoso. Muchas veces confundimos y espiritualizamos las cosas, así nos sacamos la responsabilidad del medio y le echamos la culpa a un espíritu. Pero en este caso le puse espíritu de gratitud, porque la gratitud tiene que ser algo espiritual, y es algo espiritual. Por más que nos enseñan a ser agradecidos, cuando somos chiquitos y nos dan algo y no decimos nada, ¿cómo se dice? Gracias. ¿Ah? Nos enseñan. Y dar gracias nos hace sentir bien y hace sentir bien a la otra persona. Dar gracias es reconocer que la otra persona está haciendo algo por mí, que yo no puedo o no quiero hacer. Estoy reconociendo ese acto de esa persona hacia mí. Pero el hombre, naturalmente, no es de dar gracias. Como dijimos, naturalmente enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos, a dar gracias. Naturalmente no somos así. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ahí podemos ver, siempre vamos al Edén y ahí vemos cómo es nuestra naturaleza. Y ahí podemos aprender de cómo somos nosotros, nuestra naturaleza, esa humana que decimos, cómo nacemos frente a Dios. Y Dios en el huerto, y creo que el huerto no tenía 10 por 30, según los estudiosos era grande, tenía hasta varias hectáreas más, tenía 4 ríos que lo encerraba. ¿Cuántos árboles, cuántos frutos había allí para comer? Pero el hombre en su naturaleza desagradecida, ¿qué hizo? Fue y agarró el árbol que no tenía que agarrar. Por naturaleza no somos agradecidos. Pero fíjese lo que dice Romanos 1:21. Romanos 1:21, el apóstol Pablo nos dice claramente cómo es la naturaleza del hombre. Romanos 1:21 dice, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. El versículo anterior, el 20, dice que todo lo invisible de Dios, su eterno poder, su deidad, es conocida
por medio de las cosas creadas. O sea, el Dios que no conocemos, el Dios que no podemos ver, sí lo podemos conocer por las cosas creadas. Pero dice también que, dice la palabra, y por eso no tienen excusa. O sea, ningún ser humano tiene excusa de decir, no, yo no supe nada de Dios. El que no cree en Dios no tiene excusa, porque por medio de las cosas creadas, lo dice la palabra de Dios, está revelado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hizo la naturaleza del hombre? ¿Qué dice acá? No le glorificaron, ni le dieron gracias. Al contrario, ¿qué hicieron? Se envanecieron. Y sacamos conclusiones, y hacemos teorías, y hasta buscamos que la ciencia avale que Dios no existe. ¿Y eso por qué es? Porque está envanecido el corazón y está lleno de oscuridad. Y el que por ahí no hace falta ser un excelente estudioso de la ciencia, pero el que más o menos lee y busca, y por ahí si uno busca literatura de científicos creacionistas que explican un poco la ciencia, va a ver que la ciencia tan simplemente explica que nada es por azar. Pero como tenemos la mente y el corazón envanecido y endurecido, siempre vamos a tratar de buscar una excusa. No vamos a entrar en ese tema porque no es el que nos compete, pero quiero que tengamos en claro esto, que el hombre siempre va a buscar a través de la ciencia, no el demostrar que Dios existe, porque su corazón está envanecido. Por eso nuestra naturaleza es ¿qué? De no dar gracias. ¿Ni de qué? De glorificar a Dios. Por eso en tu vida y en mi vida tengo que desarrollar un espíritu de gratitud. En un capítulo de Los Simpsons, en el capítulo que aparece el pescadito con 3 ojos, el señor Burns se va a presentar a gobernador y va a comer a la casa de quién, de una familia común, los Simpsons. Entonces, como buena sociedad religiosa que es, le dice, vamos a orar a Dios. Así que Bart, ¿por qué no le da gracias a Dios por los alimentos? Y Bart le dice, yo no le voy a dar gracias a Dios, dice, porque el alimento lo trae mi papá. Y eso es un reflejo de lo que nosotros somos. No reconocer a Dios ni darle gracias. ¿Le das gracias a Dios cada vez que vas a comer? Te pones a pensar, porque muchas veces le damos gracias y lo que hacemos es un rezo. Señor, te doy gracias por los alimentos, amén, vamos. Más cuando está picando el bagre, que tengo ganas de comer, mi oración tiene que ser mucho más rápida. ¿Ah? Pero te has puesto a pensar seriamente frente al plato de comida, que es provisión de Dios, y elevas una oración realmente de gratitud, o es un mero rito que haces porque te lo enseñaron o porque escuchaste por ahí que tenés que dar gracias. Ser agradecido. ¿Le agradeces a tu esposa que te hace de comer? ¿A tu mamá que te hace de comer? Ser agradecidos. Dios quiere que seamos agradecidos. Dios quiere que creamos en nosotros el ser agradecido. Eso depende de vos. No depende de Dios, depende de vos que vos seas una persona agradecida. Jesús, siendo Dios y siendo hombre, Él fue una persona agradecida. No tenía por qué serlo. Él era Dios. Pero cuando Él se hace hombre, y de los hombres se hace el más bajo de todos, y vive en esta tierra, no solo para morir en una cruz y pagar el precio de nuestra cabeza, como decía Esteban, sino también para enseñarnos. Y Él, siendo Dios,
se humilló delante de Dios y le dijo: Padre, te doy gracias. Juan 11:41, frente a la tumba de Lázaro. Te doy gracias porque me oyes. ¿Tenía necesidad de dar gracias? Sí, le dio a Dios. ¿Tenía necesidad u obligación de dar gracias por los alimentos cuando le trajeron los peces y los panes? ¿Tenía necesidad u obligación de dar gracias frente al pan y el vino en la cena, en su última cena de Pascua? Pero dice, tomando el pan, dio gracias y lo partió, y luego tomó la copa y dando gracias a Dios, se lo dio a sus discípulos. Qué distinta que es la vida del cristiano. Esteban decía, a ver, estamos cantando con gozo, a ver la cara de gozo, y si no somos personas agradecidas, va a ser muy difícil que tengamos gozo. Jesús, el ejemplo máximo, perfecto de hombre, era un hombre agradecido. Y tenemos otro ejemplo más, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Ejemplo de gratitud, un espíritu de gratitud, actitud de una persona con gratitud. Y Pablo no se cansaba de gracias, no me canso de dar gracias por ustedes. Se lo dice a los romanos en 1:8, se lo dice a los corintios en 1:4, se lo dice a la iglesia de Éfeso en 1:16, a los de Filipos en 1:3 y 4, a los de Colosas en capítulo 1, versículo 3, a los de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 2:13. No me canso de dar gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios porque sé cómo está su fe. Doy gracias a Dios y siempre pido por ustedes. Gracias, gracias, gracias. Era la actitud que siempre el apóstol Pablo tenía, de dar gracias. ¿Por qué daba tantas gracias? ¿Por qué daba tantas gracias el apóstol? Y es él que Dios le revela a él para enseñarnos a nosotros en sus cartas cómo debemos serlo. Pero antes yo quiero que veamos por qué Pablo era una persona agradecida. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. 1 Timoteo, ya hacia el final del Nuevo Testamento, una de las últimas cartas que están acomodadas aquí en la Biblia, Timoteo, una de las últimas cartas de Pablo. 1 Timoteo 1:12, el apóstol dice así: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Dios, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Doy gracias a mi Dios, doy gracias a Jesucristo, porque Él me fortalece. Él es el que me considera fiel a mí, a pesar de haber sido el perseguidor de la iglesia. Él como apóstol se sentía el menos de todo, porque los otros 11 estuvieron con Jesús. Y por más que Pedro lo negó, una ofensa grande, Pablo dice: yo soy peor, porque he perseguido, he blasfemado, he injuriado a la esposa del Cordero, que es la iglesia. Pero Él es el que me ha tomado. Y así hace Dios, no solo con Pablo, lo hace con tu vida y con la mía. Porque nosotros por naturaleza, como decíamos antes, no somos dignos de estar en la presencia de Dios. La palabra dice que ya hemos nacido condenados porque hemos nacido
en pecado. Nosotros somos como Pablo. Ahora la pregunta es, ¿cuánta gratitud tengo yo a Dios por todas estas cosas? Pablo tenía ese espíritu y esa actitud constante. Él palpó, vivió, sintió la presencia de Dios y su perdón, sabiendo que, como dijimos al principio, tenemos un reino inconmovible. Cuando vamos a la presencia de Dios, a la cruz, y reconocemos lo que es Él y lo que somos nosotros y nos salva, y cuando estemos en su presencia no es que vamos a llegar y nos van a dar una arpa y nos van a designar una nubecita para que estemos flotando ahí en el éter, como se dice, cantando. Habla de reino, habla que somos coherederos, habla la Biblia también de que somos hermanos de Jesús. Nuestro lugar delante de Dios es privilegiado. Ningún ser creado va a estar puesto a donde tú y yo, por fe, ya estamos puestos en la presencia de Dios. Pedro dice, los ángeles miran, observan, quieren entender esto de Dios y no pueden. No entienden los ángeles. ¿Cómo puede ser que uno se equivocó y fue sacado? Y vos y yo, que lo negamos, que le decimos que le amamos, y lo volvemos a negar, y le volvemos a decir que lo amamos, y que le prometemos y no le cumplimos, nos pone en un lugar de privilegio. Ese es el reino que Dios nos da. Y nosotros dice que reinaremos, en Apocalipsis dice, reinaremos con Él. ¿Sabías eso? ¿Sabías que tu esperanza es tan grande? ¿Qué esperas vos en la vida? ¿Ser un buen profesional? ¿Llegar a tal lugar? ¿Poder viajar? ¿Cuál es tu esperanza? Nuestra esperanza es el reino inconmovible de Dios. Por eso en tu vida y en mi vida tiene que haber un espíritu de gratitud. Pablo pudo descubrirlo, por eso él daba gracias, él daba gracias, él daba gracias. Él está, cuando está en Filipo, está encarcelado, una cárcel que eran todas subterráneas. Estaba en lo más bajo, en lo más al fondo, oscuridad, humedad, hedor, llanto, quizás insultos de otros, y él encadenado, luego de haber sido azotado. ¿Y qué hacía él? Alababa a Dios, daba gracias, daba gracias, daba gracias a Dios. Si en tu vida estás en una cárcel oscura, fría, con hedor, hay insultos, hay heridas, hay cepos que te tienen aprisionado, Jesús te dice, eres libre. Da gracias a Dios. Alaba el nombre del Señor. Alaba a Jesús. Pablo vivía ese espíritu de gratitud. Las circunstancias a él no lo frenaban para alabar a Dios y darle gracias
Y fíjense qué pasó después. Ustedes conocen la historia, los que los conocen y los que no los conocen, dice que cuando estaba cantando hubo un gran temblor. Y fueron abiertas las puertas de las celdas, los grillos cayeron. Hubo libertad. Cuando vos sos una persona con gratitud y alabás a Dios, viene la libertad de Cristo a tu vida. Y eso Dios quiere que lo vivamos cada uno de nosotros. No quiere que vivamos en esclavitud. Por más que tenemos a Cristo, muchas veces nosotros no entendemos y por nuestra ignorancia vivimos en esclavitud. Pero Jesucristo nos dice, dad gracias. Dad gracias. ¿Cómo es esto de gracias? ¿Cuál es la medida para dar gracias? Como dije recién, Pablo nos enseña cómo tiene que ser esta actitud, este espíritu, esta vida de gratitud. Te invito, hermanos, que vayamos a 1 Tesalonicenses. Ahí nomás cerquita, un par de páginas para atrás. 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Cómo debo ser yo en mi vida de gratitud? 5:18 de 1 Tesalonicenses. Dice así: den gracias a Dios en todo. En todo. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias en todo, en circunstancia, lugar, situación, ¿en qué? En todo lugar, en toda circunstancia, en toda situación, en todo. ¿Cómo tiene que ser tu gratitud? En todo. No 99%, en todo es todo. No hay opción, todo es todo. Dios nos pide, nos manda a que seamos personas agradecidas en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. Vamos a Efesios 5:20. Efesios 5:20. Vas de hojas para atrás de nuevo, encontramos la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 20. El 17 dice así: no sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Versículo 20, y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Da gracias por lo bueno y por lo que más o menos es bueno o por lo que yo quiero. Por todo. Y cuando dice todo, es todo. Es distinta la gratitud que Dios espera de nosotros a la gratitud que nos enseñaron nuestros padres. Porque nuestra enseñanza natural, si te hace algo bueno, decirle gracias. Y si te hacen algo malo, bueno, yo lo dejo a libertad tuya para que le responda como quiera. Pero Dios nos está diciendo que demos gracias en todo y por todo. Por eso Pablo vivió lo que vivió. Por eso él podía alabar a Dios en una tribulación tan grande. Y él te puede decir a vos, da gracias por todo, yo lo hice. Vos también lo podés hacer. Da gracias por todo. Por eso es un espíritu que vos tenés que poner, es algo que de vos tiene que nacer.
pero nace de acá, porque vos leés lo que dice la palabra de Dios y le crees a Dios y lo vas a hacer, aunque no lo entiendas, lo vas a hacer por fe, porque la palabra de Dios dice que lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Colosenses 3:17. Vamos para la derecha ahora de nuevo, pasamos Filipenses, Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que hagan. No solo las circunstancias, sino no solo lo que pasó, sino lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer. Por más que sea insignificante de palabra, da gracias a Dios. Dad gracias a Dios. Todo lo que hagas, dale gracias. Como dijimos, dar gracias es reconocer. Y cuando vos estás dando gracias a Dios, estás reconociendo a Dios como Dios soberano de tu vida y de la circunstancia que te toca vivir. Dar gracias. Y es difícil reconocer el actuar de Dios en nuestras vidas. Me tocó una experiencia bastante difícil. En el año 2001 me detectan un tumor en la médula, en la 12ª dorsal, y la cual casi me deja en silla de ruedas. Después de la operación, como a los 15, 20 días, vienen unos amigos, me sientan y parecía un sachet de leche. Me quería parar y no podía, me caía para todos lados. Y a los días, la pierna derecha me andaba bien, perfecto, me andaba bien. Y la pierna izquierda no andaba. Es más, estaba acostado en la cama y tenía una cama ortopédica, entonces me agarraba del triángulo para girar, y cuando giré estaba acostado y veo así la pierna izquierda, estaba parada así, derecha, dura, y estaba quieta, tiesa, la tenía que bajar con la mano. Entonces viene mi hermana que es kinesióloga y me dice, no te das problema con los ejercicios, vas a mejorar. Empezamos de a poquito, empecé con el andador, caminé con el andador, después con el bastón de 3 patas, caminaba con el bastón, después con un bastón común. Pasaban los meses. Y llegó un momento en que subí la bicicleta, ando en bicicleta, y digo, bueno, ahora voy a salir a correr. Y cuando salí a correr, iba pensando el movimiento que tenía que hacer con la pierna. Vos cuando caminas, ¿estás pensando ahora el pie izquierdo, ahora el pie derecho? Ahora le das gracias a Dios porque podés caminar. O sea, Dios hace tantos milagros en nuestras vidas, pero como son cotidianos, dejan de ser milagros. ¿Sí o no? Y yo ahí me di cuenta de cuántas cosas Dios hace que yo no las valoro. ¿Vos estás pensando ahora que estoy respirando, tengo que respirar ahora? No. Pero si llegaste a tener un problema pulmonar, te vas a dar cuenta de lo grandioso que ha sido Dios en hacerte respirar. Estoy dando un ejemplo muy simple, pero a mí Dios me lo marcó a fuego con esta experiencia. Pero cuántas cosas en tu vida es la salud. Hablo de las cosas cotidianas. Pablo nos está enseñando cosas espirituales. Pero ¿cuántos de nosotros somos ingratos a Dios? Dijimos de la comida, la salud, el caminar, el escribir, el escuchar, el oír. ¿Cuántas cosas? ¿Te quejas de tus padres? Dale gracias. Yo a mi papá lo perdí cuando tenía 10 años. Y no lo pude disfrutar. ¿Cuántas cosas tenemos en Dios aquí en la tierra? Pero más en el cielo para alabar a nuestro Dios
y darle gracias. Dar gracias a Dios, como te dije, es honrarlo. Es lo primero que produce la gratitud. Produce honra a Dios. Reconocimiento, produce honra. Estás honrando a Dios cuando vos das gracias. ¿Y qué produce también? Dijimos que dar gracias produce un estado de bienestar. Es lindo cuando a vos te dicen gracias, y hasta cuando vos das gracias, ¿no te sentís? Yo me siento bien cuando digo gracias. Me siento bien. Produce la gratitud en vos un sentido de bienestar. Porque Dios lo estableció así. Dios nos estableció, nos creó, ¿para qué? Diéramos. No solo diéramos cosas, sino que diéramos gracias también. ¿Qué produce la gratitud? En este estado de gratitud que vos vivís, el Señor puede desarrollar en tu vida. Está, digamos, el campo listo para que pueda crecer parte del fruto del Espíritu, que es la paz. Vos querés tener paz, estás angustiado, si no das gracia, es muy difícil que Dios pueda hacer florecer la paz en vos, porque la paz ya no depende de vos, depende de Dios, en el tema que es parte del fruto del Espíritu, igual que el gozo. Señor, dame gozo, pero si estás angustiado, no vas a tener gozo. Entonces, vivir con esa actitud siempre de dar gracias, preparas tu corazón para que el Espíritu pueda fluir en gozo y en paz. Por eso Esteban, cuando decía a ver las caras de gozo, y quizás venimos a la presencia de Dios angustiados, con pesos, con los grillos en nuestras manos, con ataduras. Pero si las tenés lo mismo y has sido una persona que ha tenido una actitud de gratitud a Dios durante la semana, vas a estar con gozo en la presencia de Dios aquí, alabándolo a Dios, porque Él es grande, porque Él es soberano, porque Él es tu Salvador, porque Él es tu sanador, porque Él es tu cuidador, porque Él es tu refugio. Acá no venís y te enchufás y te vas y te desenchufás. Acá venís a dar lo que produjiste toda la semana. Si hubo incredulidad, la vas a traer el domingo la incredulidad. En la alabanza y en la adoración me estoy refiriendo. Pero si vos has estado produciendo, a pesar de las circunstancias de la vida, gratitud a Dios, tu alabanza va a ser distinta. Y tu alabanza me va a bendecir a mí. Y yo te voy a bendecir a vos. Porque la presencia de Dios va a bajar de una manera distinta cuando la alabanza de su pueblo es distinta. Es decir, que vendés y bendecís. Y cuando bendecís, sos bendecido. Por eso el Señor quiere que seamos de un espíritu de gratitud. Que seamos agradecidos siempre a nuestro Dios. Ahora es complicado de dar gracias en todo y por todo, ¿sí o no? Es difícil. Es difícil dar gracias cuando hay un pronóstico de enfermedad terminal en tu familia, en tu persona. Es difícil dar gracias cuando te dicen pasa por caja a cobrar, que no trabajas más. Es difícil quizás cuando uno se pone grande, se pone viejo y no ve, no puede caminar, te vienen los achaques. Es difícil cuando estudiaste y rendiste y te fue mal y tenés que dar gracias, porque Dios dice que tengo que dar gracias por todo. Es difícil. ¿O no? Cuando te estafan, y si es más íntimo, peor todavía, y Dios te dice, da gracias. Cuando querés algo en la vida y decís esto ha sido de Dios y no se ha dado, y Dios te dice, da gracias. Qué difícil que es. Pero mire, tenemos
una bendición de parte de Dios que nos explica un poquito el porqué. Y yo quiero ir terminando con esto, el porqué debemos dar gracias a nuestro Dios. Romanos 8, y todos quizás lo conocemos y hasta lo usamos de muletilla, 8:28. Romanos 8:28, más, quizás ya uno lo empieza a repetir porque tantas veces lo habrá dicho. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados con un propósito. Todas las cosas ayudan a bien. Esto encaja perfecto. Ahora, quizás no encaja perfecto cuando te está pasando algo difícil y viene y te dice, mira, todas las cosas ayudan a bien, y lo que menos querés saber, ¿qué cosas ayudan a bien? Pero es palabra de Dios para tu vida y para mi vida. Todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. Ahora, fíjense el versículo siguiente, el versículo 29. Fíjense lo que dice, porque a los que conoció, también los predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es lo que estaba diciendo. Jesús no nos hace un siervo de mejor categoría en la presencia, nos hace hermanos. Hermanos. En otra parte de la Biblia dice, y Jesús no se avergüenza de llamarte hermano a vos. No se avergüenza. Él está orgulloso de vos. Entonces, a los que conoció los predestinó. Versículo 30, y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué significa esto que está acá? Dice el apóstol que a los que conoció. En el paso Dios conoció. Dios conoció. Dios no tiene tiempo. Entonces, si Dios te habla en pasado, te habla en presente y te habla en futuro, para Él es lo mismo. Es como que nosotros estamos en diferido. Usted sabe. El año pasado, cuando nos sentamos a ver la final del Mundial, estamos con toda la expectativa, banderita de Argentina, sombrerito, todos sentados, vamos a ver el Mundial. Bueno, sabemos cómo terminó. Y si ahora te invitan a verlo, lo vas a ver con otra expectativa, ¿sí o no? Ya sabes cómo terminó. ¿Sabes cuál es el resultado? No va a cambiar. Lo vemos en diferido. Ya sabemos todo. Sabemos las jugadas, sabemos qué pasó. Dios, más o menos para poder entender algo muy simple, Dios no tiene tiempo. Y dice que Dios conoció, y esto que conoció Dios es que los predestinó. Y quiero aclarar un poco un tema que da mucha tela para cortar, pero quiero decir algo, porque algunos dicen, si Dios ya me predestinó, ¿para qué voy a hacer algo si yo ya estoy predestinado? ¿Para qué voy a buscar a Dios si yo ya estoy condenado? Eso no dice la palabra de Dios, hermano, No saques una palabra y hagas una doctrina de algo que tenés que estudiar en el contexto. Eso no dice la palabra de Dios. Dice Dios que quiere que todos sean salvos, porque de tal manera amó al mundo que dio su vida. ¿A qué amó? Al mundo. No amó a los predestinados, amó a todo el mundo. Quiere que todo el mundo sea salvo. Pero Dios conoce tu corazón desde antes que nacieras. Y Dios, es más, dice, yo conozco el corazón, ni siquiera vos lo conoces, porque es lo más perverso y engañoso. Así que no te creas que la sabes a todas. El que sabe todo, de todo en tu vida, es Dios, no vos. Dios te dice, es lo más perverso que tenés. Tenés cuidado de tu corazón, tenés cuidado de lo que pensás, tenés cuidado de lo que crees, porque el que sabe todas las cosas, soy yo. Entonces Dios te está diciendo que desde antes conoció. Y si conoció, dice, ¿qué hizo? Llamó. Es que hay una actitud de parte tuya en responder a ese llamado. Entonces no es que, yo ya está predestinado, ya está. Hay una responsabilidad de cada persona de responder al llamado de Dios. Dios te pone en una circunstancia, en un tiempo y en un lugar en la cual vos estás frente a Él y le aceptás o lo rechazás. Pero a los que hemos creído, fíjese el tiempo verbal, todos en pasado, nos llamó. Y a los que llamó, nos justificó. ¿Qué quiere decir justificar? Me hizo ahora una persona que yo puedo estar en su presencia, por la medio de la justificación, de la muerte, del pago, de esa recompensa que decía Esteban, que tenía en mi mente, Él la pagó en la cruz. Ahora yo soy justo, no por lo que yo
decidí, sino por lo que Él hizo por mí. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Cuando te vino el problema que te vino, Dios no estaba escuchando la oración del pastor Rubén, porque pastor, bueno, como es pastor, a él lo va a atender primero. O se fue a tomar mate y justo Dios no te escuchó a vos. Dios es un Dios soberano. Jamás se ha movido de su trono. Y aunque creas que Dios no escucha, aunque creas que Dios no tiene poder, Dios te está diciendo, yo soy Dios soberano. Yo estoy en todo. Yo conozco tu vida y lo que vas a hacer mañana y lo que vas a hacer dentro de un rato. Y lo que vas a hacer acá en 5 años. Yo sé todo. Como dijo Esteban, siguiendo hablando de este pasaje de Romanos 8. ¿Quién nos va a separar entonces del amor de Dios? Nadie. Nadie te separa del amor de Dios. Por eso aquel autor y el Espíritu lo pone en pasado. Ya está hecho. Ya está justificado. Ya está glorificado. ¿Qué te quiere decir? Te quiere decir que lo creas porque ya está hecho. Y cuando dijo que es hecho, es hecho. Dios te está dando seguridad en tu vida. Por eso tenemos que ser personas agradecidas a nuestro Dios, por más que las circunstancias parezcan otra cosa. Termino con el ejemplo de Job. El libro de Job, no sé si lo has leído. Yo me acuerdo cuando lo leí. Noviembre del año 80. Hace mucho. Estaba haciendo maniobras en el liceo militar. Y tenía mi Biblia, había salido nueva, la Dios habla hoy, esas tapas doradas, ¿se acuerdan? Con los rayos negros de eso tenía. Me acuerdo cuando leí el libro de Job, la primera vez que lo leí. Y Dios dedica un libro para explicarnos a nosotros de las circunstancias que muchas veces te toca vivir en la vida. Job dice que era perfecto en todo. Hacía todo bien, es más, lo hacía hasta por las dudas. Dice el capítulo 1 que sus hijos todos los días comían el hombre más rico que había en el oriente. Y sus hijos todos los días hacían banquetes. Y dice que él a la mañana siguiente hacía un sacrificio por las dudas que sus hijos hubieran pensado hacer algo malo. O sea, no que hubieran hecho, que hubieran pensado. Él tenía cubierto todo. ¿Ah? Todas las puertas las tenía cerradas. Por acá no entra nada. Por acá no entra nada. Por acá todo. Él tenía todo. Si tenía que ponerle seguridad a su casa, había puesto perro, alambre de púa, cocodrilo, alarma. Tenía todo. Y de un día para otro viene la catástrofe. Pierde sus hijos. Pierde todas las cosas materiales. Y hasta le queda su esposa viva. ¿Ah? Y no solo eso, sino que viene y le dice encima, ¿por qué no te morís? Maldecí a Dios y te morís. Por lo menos dicho, che, bueno, estamos en esta junta. No, hasta eso. Fíjese cómo obra el diablo, ¿no? Porque se obra el diablo. Y él en ese momento le dice, vos estás actuando como una mujer necia. Yo le hubiera dicho, ¿por qué no agarrar las cosas? Y fíjense lo que era Job. Pero él no entendía lo que pasa. Nosotros podemos entender por qué. Porque tenemos el capítulo 1 y el capítulo 2 y tenemos los 3 últimos capítulos para poder entender el plan de Dios. Dios estaba orgulloso de su siervo Job. Y le dice al diablo, mira mi siervo Job, cómo me sirve. Y el diablo, como bien un diablo que él dice, claro, ¿cómo te va a servir si vos lo estás bendiciendo? Dios confiaba en Job. No sé si supo algún día de su vida todo este capítulo 1 y 2, qué pasaba en los cielos cuando él estaba sufriendo. Encima los amigos que vienen, ¿qué es lo que le dicen? Le recriminan, vos sos esto, te pasa porque... Ni una a favor tuvo, ni una. Y a veces nosotros nos sentimos así. Cuando nos viene un problema, te viene el otro, te viene el otro, te viene el otro, te viene el otro, te viene el otro. Job ya lo vivió.
y Dios lo plasmó en su palabra para que nosotros aprendiéramos. Y fíjense, si no lo leíste, cuando Dios se le presenta a Job, no le dice Dios, mirá Job, lo que pasa es que vos como sos buen tipo, justo, te hice pasar por todo esto para que aprendieras. No le dice eso. Empieza Dios y le habla y dice, a ver Job, ¿dónde estabas vos? Porque tanto decís que te quejas. ¿Dónde estabas vos cuando yo creé el cielo, la tierra, el universo? Dios le empieza a hablar de su soberanía. Muchas veces Dios no te va a dar la respuesta por qué te están pasando las cosas. Pero sí Dios quiere que vos descubras su soberanía. Y el momento indicado es cuando estás pasando por una situación difícil. Por eso tenemos que ser personas agradecidas a nuestro Dios siempre. El Jesús que estaba acá en la obra de teatro le dice a Laura, le dice, la vida eterna es ahora. No esperes a estar en el cielo para ser agradecido por la eternidad. Empezá a ser agradecido ahora, que tu vida eterna es ahora. Porque somos personas eternamente agradecidas a Dios. Y hoy tenés que vivir esa gratitud a nuestro Dios. Yo te voy a pedir, hermano, que te pongas de pie. Vamos a orar. Es el tiempo para orar a nuestro Dios. Quizás estás pasando por un momento de dificultad, de dolor, de angustia. Y Dios te dice, da gracias. Adora a Dios. Adora a Dios. Hace falta fe para creerle a Dios. Hace falta fe. Pero el hombre tiene fe naturalmente. El hombre cree que si vos te pones una cintita roja te va a traer buena suerte. O que un bandido de Corrientes, si vos le llevas algo a la ruta, te va a sanar un familiar. Un bandido muerto. El hombre tiene fe. Pero para creerle a Dios en situaciones difíciles y que Dios no te conteste como vos querés, te hace falta mucha fe y creer que Dios es un Dios maravilloso, un Dios santo que no se ha movido de su trono jamás, ni se va a mover, un Dios que te ama porque tiene un reino inconmovible preparado para vos. Y en el mismo libro de Romanos, en el mismo capítulo 8, Pablo dice, yo estoy convencido y estoy seguro que todo lo que tenga que sufrir acá no se compara con lo que Dios tiene preparado en los cielos para vos y para mí, porque su amor es tan grande. ¿Cómo no voy a ser yo agradecido? Por eso, hermanos, yo te invito a que hagas caso a la palabra de Dios. No es fácil ser una persona agradecida, tener un espíritu de gratitud, no es fácil. Es un ejercicio cotidiano. Pero decirle al Señor, yo quiero ser un hijo tuyo agradecido porque me amas. Porque has enviado lo más precioso, lo más santo de Dios, que es su espíritu, lo ha puesto en esto lo más podrido, que es mi persona. Y me hablas y me amas, me cuidas, me enseñas, me proteges, me has salvado con la sangre del Cordero. Este es el tiempo que también es un tiempo de adoración. Tu petición es una adoración a Dios porque estás reconociendo el poder de Dios. Si querés pasar acá al frente como un mero acto de fe, si tenés una dolencia y querés poner tu mano y decir gracias te doy, Señor, porque tengo esta dolencia, porque tú la has permitido y quieres lo mejor para mi vida. Si tu corazón tiene una dolencia, decir, Señor, gracias te doy, porque tú la has permitido y eres mi Dios y eres el Señor de todas las cosas. Si en tu mente hay algo también que te turba,
Señor, decir, te doy gracias porque lo vas a sacar. Porque cuando das gracias viene luz a tu vida y a tu mente y Dios te sana. Que este momento de oración sea un momento de adoración. Iba a terminar con el Salmo 100, que el hermano lo recitó. Alaben a Dios, alaben a Dios. En el hebreo, muchas palabras traducidas es dar gracias. Por eso, hermano, da gracias ahora a nuestro Dios. Da gracias a nuestro Dios. Alaba a tu Dios en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre y te damos gracias por la sangre del Cordero, porque tenemos entrada a tu presencia, porque tenemos un reino inconmovible, porque tú eres Dios, Señor y soberano de nuestras cosas. Señor, en gratitud entregamos nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestros fracasos, nuestros triunfos a ti, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.